Escuchemos palabras de vida. En la vida hay momentos donde ocurre lo impensable. Las cosas que usted ni siquiera jamás le habían pasado por la mente, ocurren. Aquello que usted ni siquiera temía porque pensaba que era imposible que siquiera ocurriera o pasara, de momento está aquí. Y esos momentos duros de la vida llegan sin pedir permiso. Una mujer acostumbraba a dejar su auto en la parte más lejana del centro comercial para caminar, una mujer muy atlética. Y cuando llegó a su auto, había 2 hombres esperándola. La raptaron. Y abusaron de ella. Lo impensable. Y uno se queda como en una nube, como que pasó de verdad. Y no solamente nos pasa en términos personales. ¿Cuántas personas cuando le dijeron que venía un huracán que se llamaba María, dijeron, no sea ridículo, eso no va a pasar por aquí? Si a usted le hubieran dicho que usted iba a pasar meses sin electricidad, que el 96% del país se iba a quedar sin servicio de teléfono, usted se hubiese echado a reír. Y si a usted hace nada más 5 años le hubieran dicho que el sur de Puerto Rico iba a sufrir centenares de temblores en cuestión de días, ¿usted lo hubiera creído? En la vida a veces ocurre lo impensable, lo que no podemos siquiera concebir. Aquello que ni siquiera nos ha pasado por la mente porque creemos que es tan imposible que ni siquiera lo podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera parte de la Biblia nos habla de la historia del pueblo de Israel, se conoce como el Antiguo Testamento. Y ahí nosotros encontramos Jerusalén cayó. Jerusalén fue destruida. Para descabezar a los líderes, para acabar con el pueblo, se llevaron a todos los líderes, dejaron al pueblo sin líderes. No había maestros, no había líderes religiosos, no había líderes cívicos, nada. Lo único que dejaron fue la gente menos educada y más pobre. Y a esos líderes, a los que no mataron, se los llevaron a un campo de concentración, a campos de concentración en Babilonia. Tal parecía que el mundo se había acabado. Tal parecía que Dios nos había abandonado. Hubo gente que pensó, bueno, los dioses de Babilonia son más fuertes que el Dios de Israel. Y abandonaron la fe israelita y comenzaron a adorar a Marduk y a Shemesh y el resto de los dioses del panteón babilonio. Pero hubo un grupo que lo que hizo fue examinarse a sí mismo y preguntar, ¿por qué pasó esto? Y volvieron a la Biblia, a la palabra. Y comenzaron a reunirse en casas de la congregación para leer las Escrituras, reflexionar, orar, cantar. Ese fue el comienzo de la sinagoga. Y ahí recordaron que el profeta Jeremías, el mismo que dijo que el pueblo iba a ser conquistado, también dijo que el pueblo iba a ser restaurado. Los babilonios tenían unos enemigos que se llamaban los persas. Y los persas conquistaron Babilonia. Y cuando los persas conquistan Babilonia, permiten que el pueblo vuelva a la tierra prometida. Y ahí se cumple la profecía de Isaías 40 que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble
2 veces ha recibido de la mano de Jehová castigo por todos sus pecados. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y noten, se hace una autopista. Enderezad calzada en la soledad. Todos los caminos tienen que ser enderezados. Todo valle sea alzado, lo hondo se sube. Y bájese todo monte y collado, lo alto se baja. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, para tener un camino libre que nos lleve de regreso a la tierra prometida. Esto ocurrió y Dios restauró a su pueblo, pero todo tiene un costo en la vida. La vida no es gratis. Todo tiene un costo en la vida. Y la gran pregunta es, ¿quién pagó esa deuda? El libro de Isaías nos describe a una figura enigmática que se conoce como el siervo de Dios, el siervo del Señor. Y nos habla de esa figura profética que iba a cumplir el plan de Dios e iba a pagar la deuda de nuestro pecado para ser restaurado. Versículo 1 del capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pablo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Segundo cántico lo encontramos en el capítulo 49. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta, por una flecha bruñida, una flecha bien pulida, y me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El tercer cántico está en el capítulo 50, a partir del versículo 4. Se nos sigue describiendo a este siervo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Pero aquí se empieza a incluir un elemento que mucha gente entendía que era incongruente, que no compaginaba el sufrimiento. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar la barba es cuando a usted le arrancan los pelos de la barba, sangre fría. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, de escupitajos. Y ahí es que tenemos el problema. ¿Puede salvarnos alguien débil? ¿O necesitamos a alguien que sea más fuerte? En la mentalidad hebrea, judía de este tiempo, se va formando, se va discerniendo la profecía de que viene un Mesías, un Salvador, un Cristo, un Rey. Pero era imposible en la mentalidad de ese pueblo que fuera alguien que viniera a sufrir. Y se empieza a desarrollar una idea de que aquel que viene es poderoso, es un héroe militar, viene a conquistar, viene con grandes ejércitos, viene de victoria en victoria en victoria. Y se imaginan algo así como una mezcla del viejo Arnold Schwarzenegger con La Roca, con una metralleta de rayos láser, ¿verdad? Y el que nos va a salvar es un superhéroe. Y no podían aceptar la idea de que aquel que venía a salvarnos
viniera a sufrir por nosotros. Pero Isaías es claro. El cuarto cántico del siervo comienza a partir del 52:13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será enaltecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Desfigurado. El que nos salva viene a ser humillado, desfigurado. Y es que viene la gran pregunta que comienza el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién puede creer que aquel que nos salva lo hace desde la debilidad? ¿Quién puede creer que aquel que viene a redimirnos no viene a aplastar y a matar, sino viene a dar vida? ¿Quién puede creer que aquel que viene a cambiar el mundo y la historia lo hace dando su vida y tomando nuestro lugar y pagando por nuestros pecados? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces comienza a describir al siervo. Y noten la cantidad de sufrimientos que se van acumulando. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Ha sido tan golpeado que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres. La gente va a pensar que es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Tiene mucha experiencia sufriendo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Puede el Salvador ser alguien así? Que usted lo vea y diga: no me impresiona. O al contrario, o aún mucho más, que usted lo encuentre grotesco. No lo quiero ni ver. ¿Puede una persona despreciada ser el Salvador del mundo? Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tomó nuestro lugar. Pero nosotros, en vez de dar gracias porque tomó nuestro lugar, lo tomamos como que fue que Dios lo rechazó. Y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En vez de decir gracias por sufrir lo que me tocaba sufrir a mí, decimos: ay bendito, mira la pela que le dieron. Algo tiene que haber hecho para que le den esa pela. El texto continúa y nos dice, quizá la enseñanza más profunda que se puede tener un Viernes Santo. Versículo 5 del capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros para tener paz, el castigo de nuestra paz, lo llevó él, fue sobre él. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Y aquí yo le tengo que decir algo con mucho respeto. Yo no he venido a ofenderle, pero a veces la verdad duele. Y el hecho es que todos nosotros, como dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos herido a alguien. Todos nosotros le hemos hecho daño a alguien. Todos nosotros en algún momento hemos fallado.
¿Usted sabe lo triste? Uno no le falla a los extraños, porque los extraños no esperan nada de uno. ¿A quién uno le falla? La gente más cercana. Y entonces, uno siempre tiene la fantasía de que va a tener tiempo. Yo voy a tener tiempo para repararlo. Yo voy a tener tiempo para repararlo. Y a usted se le va la vida. Y mami se murió y usted nunca le pidió perdón. Y papi se murió y usted nunca se reconcilió con él. Y mi hijo decidió no volverme a hablar. Y no tengo la oportunidad de reparar esa relación. Todos nosotros hemos herido a otras personas. Si usted alguna vez ha hecho llorar a alguien, usted la hirió. Y el problema es que en el proceso de nosotros hacerle daño a otras personas, ¿sabe a quién también le hacemos daño? A nosotros mismos. Y usted dirá, bueno, lo que yo hago contra mí, eso no es problema. Bueno, lo que usted hace en contra suya es un pecado porque usted no es suyo, usted es de Dios. Usted ha sido creado por Dios. Y cuando una persona abusa de su cuerpo, cuando una persona se pierde en el alcohol, en las drogas legales o ilegales, en la sexualidad, cuando una persona mira al espejo su propio rostro y dice, ¿quién tú eres? Usted está pecando. Porque el pecado es ofender a Dios mientras le hacemos daño a otras personas y nos hacemos daño a nosotros mismos. Por eso es que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. No es porque Dios es alguien que no tiene nada que hacer y que tira líneas y rayitas y usted pasó de las rayitas y Dios le va a dar un golpe porque pasó de las rayitas. El pecado no es eso. El pecado no es que Dios le dijo no te comas el postre antes y usted se lo coma antes. Eso no es el pecado. El pecado es este deseo malsano que nosotros tenemos, que cuando más felices somos, decimos, oye, ¿por qué no destruyo yo mi propia vida? ¡Pum! Y lo destruye todo. Y en el proceso, usted destruye a los demás. Y usted sabe, yo no le tengo que aclarar esto, usted sabe que hay momentos que uno sabe que uno es culpable. Y uno sabe que uno merece ¿qué? Castigo. Pero la profecía de Isaías nos dice que el siervo del Señor iba a llevar nuestro castigo. Iba a sufrir nuestro dolor, iba a pagar nuestra culpa, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, usted y yo merecíamos el castigo porque nos apartamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en el siervo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Obediente, manso como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando murió, se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí es que viene a la gran paradoja. El que sufre el castigo es el que no lo merecía. El que lleva mi culpa es el inocente. El que toma mi lugar es el único ser humano en la historia del mundo que no merecía morir.
Y Él toma mi lugar y toma tu lugar. Con todo, a pesar de su inocencia, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es eso de expiación, pastor? Expiación es cuando usted paga por un pecado. En los tiempos del Antiguo Testamento, usted cometió un pecado y usted llevaba unos animalitos. Podía ser de unos pajaritos, una oveja, un becerro, una vaca, toro. Y ese animal lo sacrificaban y derramaban su sangre. Y la idea era que ese animal tomaba su lugar. La muerte que yo merecía la lleva ese animal. Pero para que la salvación fuera completa, no era suficiente que una oveja o un becerrito tomara mi lugar. Quien tomó mi lugar fue el inocente por excelencia. Quien tomó mi lugar como expiación por mi pecado, quien me lavó con su sangre, quien derramó su sangre para que yo sea declarado inocente, fue el siervo del Señor. Y aún después de la muerte, entonces verá linaje, porque tendrá hijos e hijas espirituales. Una generación tan y tan y tan grande que nadie la va a poder contar. Pero todo eso es después de pagar por mi culpa, por la tuya. Al final verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, las maldades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Impresionante, ¿verdad? Es una de las piezas de literatura más impactantes jamás escritas en la historia de la humanidad. Hay un gran debate sobre a quién se refiere este texto. El judaísmo, que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, como Mesías, dice que el siervo es el pueblo de Israel. Hay otras teorías sobre quién sea ese siervo. Pero en la segunda parte de la Biblia, que se llama el Nuevo Testamento, hay una historia bien interesante. Había un hombre que venía desde Etiopía y era un funcionario del gobierno de Etiopía. El gobierno de Etiopía por siglos y siglos y siglos había tenido reinas y habían hombres que le servían a las reinas. Dice la historia que comenzando en el tiempo del rey Salomón, una de ellas llegó a Jerusalén para conocer al hombre que tenía la fama de ser el gobernante más sabio del mundo, que se llamaba Salomón. Y todas las reinas de Etiopía tenían el mismo nombre, era un nombre dinástico, todas se llamaban Candace. Y desde el tiempo de Salomón había una comunidad de gente africana en Etiopía que adoraban al Dios de Israel. Usted se puede imaginar lo difícil que eran los viajes en el mundo antiguo. Ir en una carreta desde el centro de África hasta Jerusalén. No era un viaje de 2 días. Era un viaje de semanas y semanas y semanas. Y este hombre subió a Jerusalén porque él practicaba el judaísmo. Y adoró en el templo. Pero había algo que todavía no estaba satisfecho en su relación con Dios. Porque nosotros podemos hacer pininos para buscar de Dios, pero eso no quiere decir que tenemos una relación verdadera y duradera con el Dios de la vida. Cuando pasa la fiesta y el hombre va de regreso, le dije que era un funcionario alto del gobierno. Él va en un carro, se puede dar el lujo de estar leyendo. En el mundo antiguo casi nadie sabía leer ni escribir. Y no solamente eso, se puede dar el lujo de tener su propia copia de las escrituras. Cosa que en el mundo antiguo era carísimo, porque cualquier libro había que hacerlo ¿cómo? A mano.
Y el hombre va leyendo precisamente el libro de Isaías. Y tiene la mente llena de dudas, porque lee pero no entiende. Y Dios, sabiendo que este hombre necesitaba y añoraba una relación con Dios, Dios toma a un hombre que se llamaba Felipe, uno de los líderes de la segunda generación de la iglesia, y de manera milagrosa lo lleva para que se encuentre con el funcionario etíope. El carro iba lento, tan lento que Felipe puede ir caminando y se le pone ahí al ladito, a la par, como dicen en América Latina, ahí, al ladito, y le dice, cuando escucha que está leyendo a Isaías, ¿entiendes lo que lee? Hechos 8:30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Y este hombre dice en respuesta, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuál era el pasaje que estaba leyendo? Precisamente Isaías 53. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Este funcionario le dice la pregunta clave en este Viernes Santo, no solamente para la historia que le estoy narrando, sino para usted y para mí también. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Quién es el siervo? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es ese que puede llevarme a mí a la reconciliación con Dios? ¿Quién es ese que puede obrar en mi vida, en mi alma y en mi corazón para que yo tenga paz? Para que yo sienta que mi pecado es perdonado, para que yo pueda morir riendo porque he encontrado la paz. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que está dispuesto a tomar mi lugar y pagar mi culpa y decir todo está cancelado, ya todo está pago? ¿Quién es ese? Y Felipe conocía quién era ese. Y le dice, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio, la buena noticia de Jesús. La buena noticia, el evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia que Dios tiene para usted y para mí este Viernes Santo es que usted no tiene que seguir sufriendo. Usted no tiene que seguir pagando cuentas del alma. Usted no tiene que vivir con la vida hipotecada por los sufrimientos. Usted no tiene que vivir mirándose al espejo y pensando que usted es un farsante. Porque hay alguien que está dispuesto a perdonar. Y note lo que le dije. Perdonar. Perdonar es muy distinto a decir, esto no pasó. Dios no está en el negocio de la negación. Lo peor que usted puede hacer es decir, no, eso no pasó. Cuando le ocurre una tragedia a un niño, lo peor que usted puede hacer es decirle, eso era un sueño, eso no pasó. Y después le daña la vida al niño por el resto de la vida en vez de decirle la verdad. La fe cristiana no nos lleva a negar la realidad, nos lleva a enfrentar la realidad. Y no le estoy diciendo que Dios dice que si vienes a mí, el siervo va a hacer que aquello que pasó, ¡puf!, desaparezca. No, lo que va a hacer es redimirlo, lavarlo y perdonarlo. Porque si usted quiere perder su salud mental, niegue la realidad. Niegue la realidad. Y diga, esto no pasó.
Y ese no fui yo. Y eso es mentira. Y hay personas que piensan que con negar la realidad, aunque todo el mundo sabe que es cierto, con decir, no, eso no pasó, eso no pasó. Si yo lo sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo, primero me voy a convencer a mí de mis propias mentiras y alguien me va a creer. La fe cristiana no nos llama a decir, yo no pequé. La fe cristiana nos llama a decir, sí, yo fallé. Y esa culpa, traerla a los pies de Cristo. Y encontrar perdón del único que verdaderamente nos puede dar perdón. Porque en el fondo, toda ofensa es una ofensa contra Dios. Porque si yo ofendo a esta persona, ¿quién cree esa persona? Dios. Así que la ofensa que usted le hizo a su mamá, a su papá, a sus hermanos y hermanas, a su pareja o expareja, a sus hijos o a sus nietos, a esa persona que usted hirió, quien quiera que sea, aunque esa persona haya muerto, todavía hay alguien que le puede dar perdón. Y es el Dios que le creó. Y usted no tiene que seguir sufriendo. La única manera de vivir de manera eficaz en este mundo es buscando arreglar nuestra vida por medio de una relación con Dios, mediada por Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Y así, como Felipe le dio una buena noticia a aquel funcionario y le dijo que ese siervo que había pagado su culpa era Jesús, pues yo tengo el privilegio de darte una buena noticia este viernes en la mañana. ¿Puede recibir usted una buena noticia? ¿Puede recibirte una buena noticia? Y la buena noticia es que tu deuda quedó pagada, que tu culpa ha quedado cancelada, que no tienes que seguir viviendo en el llanto, en el sufrimiento, que no importa lo que haya en tu pasado, puedes decir, he sido perdonado, he sido perdonada, y caminar al futuro que Dios tiene para tu vida con esperanza. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Les recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.